Ya hemos echado un vistazo a algunos pueblos pequeños que rara vez son visitados debido a su naturaleza espeluznante, así que ahora es momento de ver algunos pueblos que fueron completamente abandonados por una u otra razón. Ya sea que la población se haya ido de inmediato o haya sido desplazada poco a poco de estas áreas, lo que dejaron atrás fue un lugar espeluznante que la mayoría de la gente tiende a evitar. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí están los 10 pueblos fantasmas más espeluznantes del mundo. Número 1. Port Arthur, Tasmania. Port Arthur se estableció como una colonia penal británica en 1833, ya que se creía que sería imposible escapar de la isla, pues tenía una geografía única que permitía a las torres de vigilancia tener una vista completa de las prisiones. En comparación con Alcatraz, se suponía que las aguas alrededor de la prisión estaban llenas de tiburones mortales que matarían a cualquier persona que intentara escapar. Los criminales violentos que eran reincidentes eran enviados aquí y a menudo eran golpeados físicamente y obligados a ganarse la comida con buena conducta. En otras partes de la colonia penal, los prisioneros eran obligados a permanecer en silencio con capuchas sobre la cabeza mientras estaban en aislamiento solitario. Se suponía que esto obligaría a los prisioneros a reflexionar sobre lo que habían hecho, pero al final, este trato provocó que la mayoría de los prisioneros desarrollaran enfermedades mentales graves. En última instancia, los prisioneros llegaban a matar a los guardias o a sus compañeros de celda solo para recibir la pena de muerte. La isla también tenía su propio cementerio, con más de 1,100 cuerpos enterrados en fosas comunes sin marcar. Las prisiones fueron cerradas en 1877 y la colonia se convirtió en una zona residencial y un destino turístico. Desafortunadamente, la isla tuvo una última tragedia en 1996, cuando un hombre de 25 años cometió uno de los peores tiroteos masivos en la historia de Australia. El hombre asesinó a 35 personas e hirió a 23. Actualmente está cumpliendo 35 cadenas perpetuas en prisión. Esta isla sigue abierta a los turistas y realizan recorridos paranormales en los restos de los edificios vacíos. Número 2. Coleman's Cove, Namibia. En 1908, un trabajador ferroviario estaba limpiando arena de las vías en una región desolada del oeste de África cuando encontró una piedra peculiar y se la llevó a su inspector. Se descubrió que la piedra era un diamante, y pronto hubo un esfuerzo frenético por registrar concesiones mineras y comenzar la prospección. Pronto se descubrió que había cientos de diamantes en esta zona, y esto resultó en que una próspera ciudad surgiera en la región casi de la noche a la mañana. Los diamantes eran tan abundantes aquí que el sitio proporcionó el 12% de todos los diamantes del mundo en ese momento. Esta zona era tan próspera que cuando los mineros alemanes llegaron, construyeron casas hermosas y mandaron traer tanta agua por ferrocarril que las casas estaban rodeadas de jardines exuberantes y magníficos céspedes. El pueblo rápidamente añadió un hospital, un casino, una oficina de correos e incluso una casa de ópera, donde traían actores y artistas de todo el mundo. Lamentablemente, el auge terminó después del agotamiento de los diamantes y tras la Primera Guerra Mundial. Sumado a esto, en 1928 se descubrió el yacimiento de diamantes más grande del mundo a 270 kilómetros al sur de Coleman's Cove, y el pueblo fue abandonado. Ahora tiene una atmósfera inquietante y es bastante escalofriante visitarlo. Muchos visitantes afirman haber tenido experiencias paranormales al visitar el pueblo. Número 3. Seattle Subterráneo, Washington. La ciudad de Seattle, Washington, esconde un pueblo fantasma secreto a 11 metros bajo tierra. Esta fue la ciudad original construida al nivel del mar en la década de 1880. Debido a la altura a la que estaba construida y la plomería de esta ciudad original, a menudo los inodoros se descargaban al revés durante las mareas altas y causaban problemas constantes. En 1889, la ciudad se incendió como resultado de un incendio accidental provocado por pegamento, y como el pueblo maderero estaba hecho completamente de madera, 25 manzanas sucumbieron ante las llamas. Después de esto, las áreas fueron reconstruidas, pero los nuevos edificios se hicieron de piedra y hierro. Durante la construcción, al menos 17 hombres murieron al caer. Algunos negocios continuaron operando en ambos niveles, mientras que otros grupos menos respetables continuaron solo bajo tierra, como traficantes de opio, gánsteres y prostitutas. Finalmente, en 1907 la peste bubónica llegó y, como resultado, las autoridades de la ciudad sellaron y cerraron el subsuelo. Esta ciudad oculta no sería redescubierta hasta la década de los 60 y ahora está protegida como un distrito histórico. Es un recordatorio inquietante de las enfermedades mortales y los crímenes violentos que alguna vez azotaron esta ciudad. Número 4. Isla de Courcey y la secta de Brother 12. Esta isla de 186 hectáreas está ubicada justo al sureste de Nanaimo, en Columbia Británica. Este fue el lugar de la misteriosa secta de Brother 12 durante los años 20,
El fundador de la secta fue Edward Arthur Wilson, de Birmingham, Inglaterra. De niño, él afirmaba haber sido visitado por ángeles, y más tarde en su vida, después de años de estudios religiosos, afirmaría que una deidad sabia lo dirigió a formar su propia religión. Edward con el tiempo comenzó a escribir mensajes canalizados y fundó la Fundación Aquariana. Estafó a sus seguidores por grandes sumas de dinero, supuestamente para establecer una comunidad utópica autosustentable en la isla de Cursi. Muchos de sus seguidores y donantes adinerados se mudaron a la isla solo para ser obligados a realizar trabajos forzados bajo la dictadura de Edward y su sádica amante, Madame Z. El abuso físico estaba generalizado, y uno de los hombres que fue encerrado en un sótano finalmente escapó a Nanaimo en un bote de remos y le contó a las autoridades sobre los abusos que estaban ocurriendo. Se presentaron cargos contra Brother 12 por parte de sus seguidores, pero él y Madame Z lograron escapar dejando un camino de destrucción, incluso volando el valioso barco de la secta con dinamita mientras huían. Brother 12 había estado cambiando la riqueza de sus donantes por monedas de oro, y se dice que se las llevó consigo cuando dejó la isla. Se dice que el valor de estas monedas hoy en día es de alrededor de $6 millones. Hoy en día se cree que fingió su propia muerte en Suiza y que su certificado de defunción fue llenado por un miembro del culto que aún le era leal. Esta isla tiene un pasado complejo y los edificios y granjas de esta utopía fallida permanecen hasta hoy, aunque desde que la isla fue vendida en 2017 ha sido relanzada como un destino vacacional, apartado y desconectado, evitando cualquier mención de su pasado oscuro y ocultista. Número 5. Beecher, Oklahoma. Fundada en 1920 con una población de casi 10,000 personas, este pintoresco pueblo estaba ubicado justo fuera de la Ruta 66 y era un centro de minería de plomo y zinc. Beecher proporcionó la mitad del plomo utilizado para fabricar balas durante la Primera Guerra Mundial y continuó la producción durante la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, este pueblo prosperó y siguió creciendo hasta 2009, cuando la EPA consideró que la ciudad era inhabitable y evacuó a la población restante. Décadas de minería habían dejado grandes montones tóxicos de escombros, y los ciudadanos estaban siendo envenenados cada vez que salían al exterior. Parte de estos desechos tóxicos incluso se usaron para rellenar los areneros de los niños en los parques infantiles. Aunque la minería había cesado en los años 70, el agua subterránea estaba completamente contaminada y el riesgo de derrumbes añadía aún más peligro. Para cuando se descubrieron estas toxinas ya era demasiado tarde, ya que la mayoría de la población sufría los efectos del envenenamiento por plomo. Sumado a esto, un tornado azotó en 2008, lo que llevó a la mayoría de los residentes a irse inmediatamente después. A pesar del riesgo de envenenamiento y derrumbes repentinos, algunas personas todavía se aventuran a entrar en la ciudad para explorar. Pasarán generaciones antes de que este pueblo, que alguna vez fue amado, pueda volver a ser habitado, y como resultado, los autos oxidados y los edificios en pie sirven como recordatorio de tiempos mejores. Número 6. Dalal, Etiopía. Conocida por tener las temperaturas promedio más altas de 35 grados Celsius, esta ciudad fantasma se encuentra en la depresión de un volcán cercano que hizo erupción por última vez en 1926. Como resultado de la actividad térmica, esta región es conocida por sus pozas ácidas que se parecen a las de Yellowstone, junto con muchos géiseres temporales y los conos de sal que se forman en sus bordes. Aquí se extraía potasa antes de la Primera Guerra Mundial, hasta que se encontraron fuentes más accesibles en Estados Unidos y Alemania. Hubo una vez una vía que transportaba los recursos extraídos, pero fue retirada completamente alrededor de 1929. Ahora, la zona solo es accesible por caravana de camello. Todo lo que queda son extraños edificios construidos con ladrillos de sal, lo que solo añade más a este paisaje ya de por sí alienígena. Número 7. Helltown, Ohio. Fundado en 1806, Boston Mills fue el pueblo más antiguo del país y continuó prosperando gracias a una estación de tren construida en 1880. Esto cambió cuando en 1974 el presidente Ford permitió que se convirtiera en un parque nacional. Desafortunadamente, esto llevó a planes para quemar el pueblo y dejar que la naturaleza lo reclamara. Esta legislación resultó en el desalojo forzado de todos los residentes en contra de su voluntad. Después de esto, el pueblo permaneció en pie, con letreros de prohibido el paso colocados junto a casas tapiadas. Después de décadas de abandono, leyendas urbanas e historias de fantasmas comenzaron a rodear este pueblo antes tan querido. Algunas historias incluían un autobús escolar embrujado que parecía estar lleno de fantasmas de niños inmóviles y los sonidos de risas. Otra historia es que el cementerio tenía árboles que se movían, haciendo que los visitantes se perdieran. Había rumores de actividad de sectas y satanistas usando la iglesia abandonada, volteando todas las cruces al revés para rituales malignos.
El camino cerrado conocido como la autopista del fin del mundo era peligroso, con pendientes empinadas que hacían parecer que estabas conduciendo hacia un acantilado al llegar a la cima. Algunas personas afirmaban que si conducías por ese camino, figuras encapuchadas rodearían tu vehículo en un intento de impedir que te fueras. Otro mito es que el pueblo nunca estuvo destinado a ser un parque nacional, sino que fue evacuado debido a un derrame químico y a un encubrimiento del gobierno. Puede que haya evidencia de esto porque algunas personas realmente se han enfermado después de visitar la zona. Es difícil separar la realidad de la ficción en lo que ahora se conoce como Helltown, pero todavía se cuentan historias aterradoras, y los buscadores de emociones aún se aventuran en esta zona con la esperanza de vivir su propia experiencia escalofriante. Número 8. Las cúpulas de Casa Grande, Arizona. Presentadas en el programa Ghost Adventures, estas extrañas estructuras fueron construidas originalmente en 1982 para un negocio de hardware de computadoras que nunca comenzó. Estos extraños edificios con forma de ovni y oruga fueron hechos vertiendo concreto sobre grandes globos y dejándolos endurecer. Ahora, desmoronándose y llenos de grafitis, esta atracción turística se ha ordenado su demolición por representar un peligro para la seguridad. A pesar del riesgo de colapso, estos edificios son conocidos como un sitio para rituales y cultos satánicos. Un testigo y participante en estos rituales es el ex sacerdote satánico José González. Ahora ministro, afirma haber participado en rituales oscuros en este lugar, como posesión voluntaria, automutilación y consumo de sangre de animales y humanos. Los visitantes han afirmado haber visto evidencia de estos actos en forma de grafitis satánicos, altares y sangre seca. Es por esta razón que González quiere que estas estructuras sean destruidas para siempre. Todavía en pie pero cercadas por ahora, la mayoría de los visitantes teme entrar al área, tanto por el riesgo de que los edificios se derrumben de repente, como por los lazos con lo oculto. Número 9. Las cápsulas OVNI de Sansi, Taiwán. La construcción de este extraño complejo comenzó en 1978, cuando los desarrolladores tuvieron la idea de un resort futurista que atrajera a turistas y militares estadounidenses de permiso de las bases cercanas. La construcción comenzó de manera terrible, ya que hubo varios accidentes automovilísticos mortales e incluso un suicidio que involucró a empleados en el sitio. Más tarde se rumoró que durante la construcción se descubrió un cementerio holandés del siglo XVII que contenía miles de restos. Supuestamente esto se encubrió para que la construcción pudiera continuar. Para empeorar los malos augurios, una escultura de dragón chino fue destruida para hacer espacio para el resort. Este proyecto, aparentemente condenado, fue abandonado en 1980 debido a que los desarrolladores se declararon en bancarrota. Más tarde, en 1989, se recaudaron más de $24 millones para terminar el proyecto, pero después de que se descubrió que estos edificios OVNI no eran estructuralmente seguros, en una región propensa a terremotos, el proyecto fue nuevamente abandonado y los edificios fueron demolidos. Ahora otro desarrollador afirma que planea construir un nuevo resort en el mismo lugar, pero muchos dudan que tenga éxito, ya que se cree que esta área está maldita. Número 10. Centralia, Pensilvania. Uno de los pueblos fantasmas más notorios del mundo es Centralia, que sirvió de inspiración para el videojuego Silent Hill y después para la película del mismo nombre. En 1856 se abrieron las primeras minas de carbón y en la década de 1860 comenzaron a ocurrir asesinatos como resultado de activistas que luchaban por los derechos de los trabajadores. En su máximo apogeo de población y producción, el pueblo tenía 7 iglesias, 5 hoteles, 27 cantinas, 2 teatros, un banco, una oficina de correos y 14 tiendas de ramos generales. Después de la Primera Guerra Mundial, la producción minera disminuyó y la mayoría de los trabajadores se unieron al ejército. Como resultado, la mayoría de las minas fueron cerradas. A pesar de esto, la minería continuó hasta la década de los 80. En 1966 ocurrió una tragedia cuando se intentó quemar el vertedero, pero el fuego incendió el laberinto de túneles debajo de la ciudad. No es raro ver un venado asomando del suelo, muerto ya sea por inanición o por los gases venenosos. El gobierno ha seguido intentando borrar esta ciudad de la historia y de los mapas, eliminando todas las señales e indicios de que alguna vez hubo un pueblo ahí. Cuando se derriban las casas, eliminan toda evidencia de que alguna vez hubo una estructura ahí, borrando la historia. A pesar de todo esto, todavía hay algunos residentes que se niegan a irse. Desafortunadamente, los turistas no parecen darse cuenta de esto y continúan vandalizando con grafitis e incluso se llevan pedazos de los edificios que quedan como recuerdos, afectando el alma de los residentes actuales que recuerdan lo que Centralia era antes de convertirse en un vertedero en llamas. Y eso es todo por este video. Gracias por verlo. Si te gustó, no olvides darle like.
Trato de hacer una lista espeluznante como esta cada fin de semana, así que si quieres suscribirte para eso, puedes hacer. Voy a dejar un enlace aquí abajo a las fuentes, videos y música usados por si quieres revisarlos, junto con mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, que son todas de Burke321. Pero como dije, eso es todo por ahora. Como siempre, hasta la próxima.